Bien, continuando con la conferencia magistral de este día, tenemos la visita del doctor José Reaño Pesquera, quien va a tocar sobre el tema de retos en la implementación de modelos de prevención de delitos en el marco de la ley 30424. El doctor José Reaño Pesquera es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, lidera las áreas penal, económico y cumplimiento corporativo del estudio Rodrigo y Elías y Medrano Abogados, es miembro del Comité de Integridad de Cámara de Comercio de Lima. Doctor José Reaño, bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Le cedo el uso de la palabra, aunque debo decir que está el doctor Mario Amoretti también presente en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Agradezco la gentil invitación del ilustre Colegio de Abogados de Arequipa a este importante evento académico internacional que se celebra en conmemoración al bicentenario de la Academia Lauretana. Estoy muy honrado por haberme considerado como expositor, considerando la magnífica calidad de los colegas y profesores convocados. Por ello, extiendo mi especial gratitud al señor decano, doctor Alfredo Álvarez Díaz, y a mi querido amigo, el profesor doctor Mario Amoretti Navarro, por sus gestiones para hacer posible mi participación. La ponencia que he preparado para esta ocasión lleva por título Retos en la implementación de modelos de prevención en el marco de la ley 30424, y busca compartir con ustedes algunos de los desafíos teórico-prácticos con los que debe lidiarse en la labor de diseño y o implementación de programas penales de compliance. Lo primero es tener un cabal entendimiento de la relación entre el régimen legal de responsabilidad penal de personas jurídicas y los efectos conferidos al modelo de prevención. La opción legislativa, que otorga efectos eximentes de responsabilidad a las personas jurídicas que con anterioridad a la comisión del delito cuenten con programas de prevención de delitos adecuadamente implementados, resulta del todo congruente con el modelo de autorresponsabilidad, en el que el hecho propio que fundamenta el reproche a la persona jurídica viene dado por su falta de cultura de cumplimiento de la legalidad. Y es que en este sistema, el injusto típico del delito corporativo se asimila a la inexistencia o infracción de concretas medidas de control establecidas por la empresa para prevenir los riesgos que provocaron la comisión del delito específicamente imputado, mientras que la culpabilidad de la persona jurídica se identifica con un estado general de ausencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad penal en la organización empresarial, expresado en la falta de implementación de medidas de control y vigilancia genéricas para prevenir riesgos de similar naturaleza a los que provocaron la comisión del delito. Si es que no puede predicarse ausencia de cultura de cumplimiento de la legalidad para la persona jurídica porque tiene implementado un modelo de prevención idóneo, entonces no se configura la culpabilidad empresarial que fundamenta la sanción de la persona jurídica. Al respecto, la expresión delito corporativo es atribuida a nivel de la doctrina al profesor Bernardo Feijó, es utilizada con frecuencia por la jurisprudencia española, por ejemplo, la famosa sentencia de 221/2016, de 16 de marzo. A mí me gusta mucho esta expresión porque pone de relieve que el autor del delito es la persona jurídica, no el individuo o persona física que actúa por cuenta de ella, por lo que en un sistema de autorresponsabilidad estricta, la verificación de un programa de compliance penal efectivo necesariamente conlleva la exoneración de responsabilidad de la empresa. Un genuino modelo de autorresponsabilidad empresarial, esto es, una responsabilidad originaria de la propia empresa, no derivada, no accesoria ni vicarial, se sustenta en el concepto constructivista de culpabilidad empresarial. Una genuina o verdadera responsabilidad penal de la empresa no puede estar construida sobre la base de las actuaciones de la persona física, si es que se pretende que la responsabilidad penal de la empresa se corresponda con los estándares modernos del derecho penal, señaladamente con el principio de culpabilidad y las garantías procesales, entre ellas el derecho a la presunción de inocencia. La adopción de un modelo de autorresponsabilidad trae consigo ventajas tanto en el ámbito dogmático como en el político criminal. Así, primero, al no estar sujetos los modelos de autorresponsabilidad penal empresarial a la actuación delictiva de las personas físicas, se puede hacer frente a los fenómenos de la irresponsabilidad organizada, lo que es la expresión del doctor Schunemann, y los fenómenos de la irresponsabilidad estructural que conllevan la disociación del centro decisor del ejecutor, algo tan común en las empresas. En segundo lugar, los modelos de autorresponsabilidad penal empresarial estimulan que las empresas
cumplan con su rol de ciudadanos corporativos fieles al derecho y que en general se produzca un reforzamiento de la vigencia de las normas mediante el favorecimiento de la autorregulación. Ello por cuanto en tales modelos de autorresponsabilidad se confiere a los programas de prevención de delitos adecuadamente implementados efectos eximentes de responsabilidad, en tanto la comprobada eficacia del programa de compliance impide apreciar la configuración de la culpabilidad corporativa. El modelo de autorresponsabilidad penal empresarial, además, es compatible con el significado comunicativo de la pena, pues lo que se imputa penalmente a la empresa debe ser algo propio y no algo ajeno a ella. La función que cumple la pena impuesta a la empresa consiste en el restablecimiento comunicativo de la vigencia de la norma. La fuerza expresiva de la pena, por lo menos desde una perspectiva teórico-sistémica, no se vincula al dolor penal del ser humano entendido en términos psicologicistas, sino que lo que al dolor se refiere, este es entendido como un constructo normativo sobre el que se comunica normativamente. Como destaca el profesor Gómez Jara, lo determinante a estos efectos de responsabilizar o de encontrar culpabilidad para la empresa es que el destinatario de la pena, primero, goce de una autorreferencialidad suficiente, en este caso la persona jurídica como un sistema autopoético. En segundo lugar, tenga la posibilidad de participar en la conformación de la norma, en el proceso deliberativo. La participación de las personas jurídicas en la sociedad moderna es algo evidente. El profesor Tiedemann advertía en los 90 del siglo pasado, específicamente en un trabajo sobre responsabilidad penal de personas jurídicas publicado en la edición del año 1996, el Anuario de Derecho Penal del profesor Hurtado Pozo. Tiedemann señalaba, si me permiten citar textualmente: en la vida y en el lenguaje de la sociedad, la culpabilidad de la empresa es ampliamente reconocida. Culpabilidad que no está completamente exenta de una impronta ética o moral, aun cuando la coloración moral sea de un contenido particularmente diverso. Lo decía Tiedemann ya en el año 96. En cuarto lugar, el modelo de autorresponsabilidad penal empresarial es plenamente respetuoso de la garantía de presunción de inocencia. En efecto, desde la perspectiva procesal, en un modelo de autorresponsabilidad de las empresas, la prueba de la ineficacia del modelo de prevención de delitos le corresponde al Ministerio Público y su valoración requiere la aplicación del estándar de convicción de más allá de toda duda razonable, más exigente que el baremo de preponderancia de la evidencia. Ello es consecuencia directa del derecho consustancial y constitucional de la presunción de inocencia, del que goza cualquier persona imputada por la comisión de un pretendido delito. Así lo reconoce expresamente el Tribunal Supremo Español en su disputada sentencia denominada bisiesta del 29 de febrero del año 2016, donde en uno de sus fundamentos de la sentencia que se dictó por mayoría se señala lo siguiente, dice: de lo que se colige que el análisis de la responsabilidad propia de la persona jurídica manifestada en la existencia de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito es esencial para concluir en su condena. Y por ende, si la acusación, el Ministerio Público, se ha de ver lógicamente obligado para sentar los requisitos fácticos necesarios en orden a calificar a la persona jurídica como responsable. Esto es, a afirmar la inexistencia de tales controles. No tendría sentido dispensarla de la acreditación de semejante extremo esencial para la prosperidad de su pretensión. Y es que, bien mirado, la adopción de una fórmula que otorgue a la prueba sobre la eficacia del programa de prevención el carácter de defensa positiva, es decir, a cargo de la propia empresa, no resultaría consistente con un modelo de autorresponsabilidad estricta, en el que el injusto culpable, como expresión de sentido de una cultura de cumplimiento o de incumplimiento, mejor dicho, de la legalidad, no termina perfeccionándose si se constata la adecuada implantación en la organización empresarial de los componentes que integran el modelo de prevención. En un modelo de autorresponsabilidad, el respeto a la garantía de la presunción de inocencia exige que la carga probatoria sobre la idoneidad del modelo de prevención necesariamente recaiga en la acusación. Una defensa negativa, pues se trata de acreditar los hechos que fundamentan la culpabilidad del sujeto imputado. Lo que se refiere a la concreción de estos postulados en el ordenamiento legal peruano, a mi juicio, el modelo dogmático adoptado por la legislación peruana es el de responsabilidad estricta, autorresponsabilidad estricta de las personas jurídicas. Y ello, digamos, resulta
coherente con los efectos eximentes que le otorga al modelo de prevención. De hecho, nuestra legislación va más allá, incluso al establecer que indefectiblemente debe procederse al archivamiento de las actuaciones si el informe pericial que debe emitir la Superintendencia del Mercado de Valores, en tanto órgano oficial de prueba, concluyera que la persona jurídica en cuya actividad se hubiere cometido el delito contaba previamente a su perpetración con un programa de prevención y gestión de riesgos penales adecuadamente implementado, conforme a los estándares previstos en nuestra legislación y en las normas técnicas locales. A mi juicio, el carácter vinculante que para el Ministerio Público posee el informe técnico de la SMB, por lo menos de momento, no ha sido modificado, cuando concluye a favor de la eficacia del modelo de prevención, es expresión de la opción por un modelo de autorresponsabilidad estricta de las personas jurídicas y del reconocimiento del carácter evidentemente técnico de la actividad de diseño, implementación, puesta en marcha de los sistemas corporativos de prevención y gestión de riesgos penales. Si por el contrario el informe pericial de la SMB no resultara concluyente respecto a la idoneidad del programa de prevención, o directamente concluyera que alguno de los o varios de sus componentes no cumplen con los estándares legales y técnicos aplicables, el Ministerio Público no se encontraría necesariamente forzado a formalizar cargos penales contra la empresa. Esto por cuanto la responsabilidad del delito corporativo no se fundamenta en la ausencia per se de un programa de prevención de delitos o en la existencia de uno deficientemente implantado, sino en un defecto organizativo concebido como riesgo no permitido que se realiza en el resultado antinormativo como expresión de una falta de cultura de cumplimiento de la legalidad. Así, conforme al sistema de autorresponsabilidad estricta, no debería responsabilizarse a la persona jurídica cuando, a pesar de no contar con un programa de compliance, o teniendo uno que no ha sido terminado de implementar conforme a los estándares legales y técnicos reconocidos, la defensa de la compañía aportara evidencias que permitan inferir que la existencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad en la organización, generando un efecto de duda razonable, vamos a decir, frente a la sola constatación por parte de la acusación de una situación de ausencia de modelo de prevención. Ciertamente, si la defensa de la persona jurídica no estuviese en condiciones de acreditar la existencia de una cultura de cumplimiento de la legalidad a pesar de la ausencia de un programa de prevención, la acusación tendría allanado el camino para la condena de la empresa, asumiendo que se hayan probado los 3 niveles restantes para atribución de responsabilidad de la persona jurídica, a saber, la comisión del delito base, la conexión funcional con la persona jurídica y la física, y el defecto de organización. Puede concluirse en esta primera parte, entonces, que si bien la persona jurídica no se encuentra legalmente obligada a adoptar un modelo de prevención de delitos en su organización, pues un tal incumplimiento no supone per se la comisión de una infracción administrativa, ni la inexorable imposición de una condena penal en caso se cometiera algún delito en el curso de su actividad empresarial, la efectiva implementación de los modelos de prevención sí que le otorga una defensa adicional frente a una eventual imputación penal, consistente en impedir que la acusación del Ministerio Público alcance el nivel de suficiencia probatoria necesario para desvirtuar la presunción de inocencia. Sin tal nivel de protección, la única defensa viable sería la de la usualmente impredecible duda razonable. Expresado resumidamente, podemos decir que en un sistema legal construido bajo los postulados de un modelo de autorresponsabilidad estricta, la existencia de un modelo de prevención idóneamente implantado en la organización impide, en términos materiales, el perfeccionamiento de un injusto culpable e imposibilita, en términos procesales, apreciar la suficiencia probatoria exigida para desvirtuar la presunción de inocencia. Visto a la inversa, la ausencia de un modelo de prevención eficazmente implementado en la persona jurídica constituye una condición necesaria, pero no suficiente para considerar configurado el injusto culpable del delito corporativo, ni para adquirir convicción sobre la responsabilidad de la empresa más allá de toda duda razonable. Para ello hace falta que el Ministerio Público acredite el defecto organizativo que provocó el riesgo realizado en el resultado del delito y la inexistencia de un modelo de prevención adecuadamente implementado en la empresa como expresión de una cultura de ausencia de cumplimiento de la legalidad. Además de esta comprensión que debe tenerse al momento de implementar programas de prevención, ¿no? Comprensión de la relación entre la eximente de responsabilidad o atenuante en algunos sistemas legales y la responsabilidad penal de la empresa, debe también tomarse conciencia del dinamismo consustancial del programa de compliance.
¿no? Históricamente, en el análisis de los programas de compliance a nivel del derecho comparado, no ha sido poco común encontrarse con empresas que cuentan con programas que encajarían en lo que hoy se conoce en el mercado como un paper compliance. Este fenómeno hace referencia a aquellos programas de compliance meramente formales, que existen solo en el papel, escasos en sustancia, sea porque su diseño no se adapta a las particularidades y a los riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa, o porque no se encuentra eficazmente implementado en la organización. De ahí que las empresas no solo deben de diseñar adecuadamente su programa de prevención en atención a los riesgos a los cuales se encuentran expuestas, sino que también deben asegurar que este programa se implemente día a día en la empresa, adaptándose al dinamismo propio de la compañía, cambiándolo y fortaleciendo. La cuestión es bastante clara. Si la propia naturaleza de las empresas es dinámica, incluso estas operan en un contexto cada vez más complejo, diverso y cambiante, entonces el programa de compliance, para ser eficaz, no puede ser sino dinámico, no puede ser estático. Esto se recoge expresamente en el reglamento de la ley 30.424, al prever como principio del modelo de prevención la continuidad, estableciendo que el modelo de prevención es un proceso continuo que se adapta permanentemente a los cambios del entorno comercial y a la persona jurídica. De este modo, el programa de compliance debe estar en constante evaluación y evolución, de modo que la empresa periódicamente recoja determinada información con el objetivo de evaluar la eficacia de los controles implementados y el cumplimiento de los objetivos del modelo. Solo de esta forma se estará ante un programa idóneo ex ante para prevenir y detectar los riesgos delictivos de la entidad, y a su vez se podrá afirmar su efectiva vigencia en la organización. Por lo demás, se deberá tener en consideración que la evaluación que realizará la Superintendencia del Mercado de Valores en el marco de su labor de la evaluación de los modelos de prevención de delitos como perito institucional no será solo documental, sino también operativa, con entrevistas al personal de la compañía, socios comerciales, contrapartes. Es una revisión bien activa. La necesidad de evaluar y monitorear el programa de compliance no solo tiene un incentivo basado en un argumento de orden legal o reputacional, sino que también tiene un impacto directo en aspectos económicos. Una adecuada evaluación del programa de compliance permite que la empresa pueda alocar sus recursos de manera más óptima y eficiente, en la medida que permite evaluar qué está funcionando adecuadamente y qué no. Mediante el reglamento de nuestra ley 3424 se precisa que esta evaluación y monitoreo continuo del programa debe realizarse con una periodicidad mínima anual, de un año. Debe involucrar además al órgano de gobierno y administración, o al directorio o a la gerencia general, debe documentarse debidamente y debe cubrir aspectos mínimos como el funcionamiento del modelo de prevención, las fallas y o debilidades encontradas, detalle de las acciones correctivas realizadas, eficacia de las medidas adoptadas para hacer frente a los riesgos identificados, oportunidades de mejora del modelo de prevención. Sin embargo, consideramos que precisamente la complejidad de este componente del programa de compliance descansa en cómo analizar el funcionamiento y la eficacia de los controles que conforman el modelo de prevención, cuestión que se ha dejado a discreción de cada una de las empresas por la ley y el reglamento. Mediante los lineamientos para la implementación y funcionamiento de los programas de prevención publicados por la Superintendencia del Mercado de Valores en el año 2021 en Perú, la SMB, como entidad encargada de evaluar los modelos de prevención, establece algunas acciones que podrá considerarse para evaluar la implementación y el funcionamiento de este componente de monitoreo, lo cual se puede realizar directa o indirectamente a través de terceros o de la propia empresa. Más allá de precisar que las empresas deben evaluar y monitorear el programa de compliance, no se ahonda en estos lineamientos en cómo es que una empresa debe realizar estas actividades de evaluación o monitoreo. Mayores luces al respecto nos proporciona la norma técnica peruana, la NTP ISO 37301 del 2021, sobre sistemas de gestión del compliance, aprobada por el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL, que es una entidad adscrita a Produce, como saben. Se trata de un estándar técnico, ¿no? Que reemplazó al anterior NTP ISO 19600 de 2017 y prevé actividades de evaluación realizadas a través de informes de compliance.
de auditorías internas y revisiones por parte de la dirección de la empresa. Se reconoce que para hacer una evaluación del programa es necesario delimitar el objeto de evaluación, obviamente, determinar las herramientas y los métodos de medición, identificar las fuentes de información, establecer indicadores para evaluar la periodicidad de la evaluación y análisis de los resultados obtenidos. Hay que considerar que los aspectos antes detallados son críticos en el ejercicio de evaluación y monitoreo y que estos deben estar en función del objetivo de cada uno de los componentes del programa de compliance. A modo de ejemplo, las métricas o los indicadores de desempeño, los famosos KPIs, y fuentes de información utilizadas para evaluar y monitorear los procedimientos de denuncia deberán estar en función a que se trata de un componente primordialmente detectivo, ¿no? Los canales de denuncia para detectar incidentes de compliance. Además, debe reconocerse que la auditoría interna tiene un rol fundamental en esta actividad, por lo cual los planes de auditoría deben considerar la evaluación de las actividades de monitoreo y seguimiento de la implantación de las estrategias de tratamiento de riesgos. Sin perjuicio de considerar estos indicadores o métricas propuestas por la norma técnica peruana o en otras fuentes que puedan resultar de utilidad y pertinencia, es indispensable que la empresa realice una evaluación puntual respecto de cada uno de los indicadores y métricas utilizadas en atención al componente o control que se está evaluando, a fin de evitar el uso de métricas que no sean válidas o que sean incompletas para realizar una correcta evaluación del componente o control. A modo de ejemplo, no basta con que una empresa mida si se realizaron actividades de capacitación y difusión de las políticas o procedimientos que conforman el programa, sino que también se deberá medir el aprendizaje real sobre la transmisión del conocimiento, o cuestiones como la periodicidad, forma, público objetivo, aspectos abordados en estas actividades de entrenamiento o capacitación del personal. Una de las formas más efectivas para lograr medir el impacto de una variable es haciendo un análisis ceteris paribus, es decir, manteniendo las demás variables como están. Tal como el componente de gestión de riesgos, el de evaluación y monitoreo continuo del programa de compliance, íntimamente vinculado con el componente complementario de la mejora continua, es un componente que se extiende a los demás componentes del programa de compliance, en el sentido de que todos ellos forman parte de la evaluación y monitoreo, es decir, el rol del encargado de prevención o el compliance officer, los procedimientos de denuncia, protocolos de investigaciones internas, políticas específicas para áreas de riesgo, todo debe ser evaluado y monitoreado permanentemente. Es en este sentido que la norma técnica peruana ISO 37301 del 2021 establece que estas revisiones deben abordar aspectos tales como la asignación de recursos, tan importante, o el uso de procedimientos de denuncia. Recordemos que para poder utilizar, o más bien para poder implementar o realizar un ejercicio de evaluación y monitoreo sobre algún componente, es necesario que las acciones realizadas estén debidamente documentadas para poder basarnos en esa información cuantitativa o cualitativa. A su vez, para acreditar que se ha evaluado y realizado un monitoreo continuo del programa de compliance, es necesario que estas acciones hayan quedado debidamente documentadas. En caso contrario, será como si la empresa no hubiera realizado el ejercicio. Respecto a este punto, los lineamientos de la SMB ofrecen ejemplos sobre documentación que sustentan el funcionamiento e implementación del componente de evaluación y monitoreo. Como conclusiones y recomendaciones puede decirse que la evaluación y monitoreo continuo de los programas de compliance, prevención de delitos, como componente mínimo que establece la ley peruana en materia de responsabilidad de personas jurídicas, es el componente que mejor expresa el consustancial dinamismo que ha de tener todo modelo de prevención de delitos. Pues solo será eficaz aquel sistema de compliance capaz de ir adaptándose, cambiando y enriqueciéndose con la experiencia de su implementación. Y es que aquel componente con el que se busca articular las tres famosas líneas del compliance. Para su debida implementación, resulta recomendable que las empresas cuenten con un plan de evaluación y monitoreo continuo o un documento similar en el que se aborden cuestiones como el objeto de las evaluaciones y el monitoreo, las herramientas y métodos de medición, las fuentes de información, la forma en que se realizará internamente o a través de terceros, los responsables designados,
debiendo involucrar siempre al órgano de gobierno de la sociedad o de la administración, la periodicidad del ejercicio y del análisis de los resultados obtenidos, así como los documentos que sustentarán este ejercicio, procurando que se aborden los aspectos detallados en la norma. Al evaluar el correspondiente componente de evaluación y monitoreo de programas de prevención, y en general, la vigencia y efectividad de los programas de compliance, las autoridades competentes deberán basarse en los estándares legales y técnicos disponibles sobre la materia, aunque siempre teniendo en cuenta que los programas de prevención de delitos no deben medirse desde la exigencia de una eficacia absoluta. Esto es muy importante. Dicho de otro modo, el hecho de no prevenir o detectar el delito en cuestión no significa necesariamente que el programa no sea eficaz en general para prevenir y detectar conductas delictivas. Esto lo dice muy bien la United States Sentencing Guidelines del 2021. En efecto, los programas de compliance o modelos de prevención no están llamados a impedir la materialización de todo delito en la empresa, siendo que lo que debe evaluarse es su capacidad de prevenir y, en su caso, reaccionar de forma eficaz frente a la comisión del delito. Esto ha sido reconocido, por ejemplo, en la jurisprudencia española, no a nivel de Corte Suprema, a nivel de Juzgado Central de Instrucción, en el famoso caso Púnica. Ello en la medida en que cualquier programa, por eficaz que sea, soporta siempre cierto riesgo residual de comisión de delitos. El hecho que los programas de compliance o modelos de prevención no deban medirse desde la exigencia de una eficacia absoluta es congruente con el modelo de autorresponsabilidad de las personas jurídicas adoptado, en mi juicio, en el Perú, en el que el hecho propio que fundamenta el reproche penal viene dado por la falta de medidas concretas de control establecidas por la persona jurídica para prevenir los riesgos que provocaron la comisión del delito específicamente imputado, que finalmente pueden ser eludidos o vulnerados siempre, con cierto esfuerzo, pero siempre estos controles pueden ser vulnerados por los individuos. Bueno, muy bien, he llegado creo que exactamente a la hora asignada, así que les agradezco la atención y quedo por supuesto a disposición si hubiese algún coloquio, algún intercambio de ideas, con todo gusto por mi parte. Nada más, muchas gracias. Muy bien, doctor José, muchas gracias por su exposición sobre temas tan importantes que estamos viendo en este Congreso. A toda la audiencia, si tuvieran alguna pregunta, dejarlo en el chat o hacerla directamente al doctor. Tengo la mano levantada del doctor Mario Amoretti. Doctor. No se la escucha. Sí, ahora sí. Sí. Estaba en mute. Sí, primero quiero saludar al profesor José Reaño, agradecerle su participación en este evento. Yo le tengo un aprecio muy particular porque me dio la oportunidad de ser su asistente de cátedra en el posgrado en Derecho de la Empresa, Derecho Penal de la Empresa en la UPC, y aprendí mucho de Derecho Penal Económico, Derecho Penal de la Empresa durante esos años que pude asistirlo. Así que le expresar públicamente mi agradecimiento por eso. Es un recuerdo muy bonito que tengo. Y con eso llego a mi comentario y adjunto al comentario una pequeña preguntita. Sí, yo creo que uno puede interpretar la legislación peruana como apuntando a un modelo de autorresponsabilidad empresarial propio. Es una interpretación válida. Creo que también es correcto considerar que la idea de compliance es precisamente evitar esto que el profesor Reaño viene citando a Schunemann, ha mencionado la llamada irresponsabilidad organizada. Esto es que el superior se desvincule porque él es el que ha tomado, el que no ha realizado una acción, sino alguno de los delegados, sea el mando medio, sean los operarios, mientras los operarios digan, bueno, yo no sabía nada, esto
el conocimiento sobre lo que yo he realizado lo tenía el top management, la alta dirección, de forma tal que no existe nadie que pueda asumir esta responsabilidad, a lo que si se le suma el indubio pro reo reconocido en la mayoría de ordenamientos procesales penales del mundo civilizado, terminamos sin una persona que asuma esta responsabilidad. Entonces creo que sí, que es exactamente la idea central de compliance. Y sí, creo que si es que una empresa demuestra que tiene un programa de cumplimiento adecuado y eficaz, puede refutar los elementos de un reproche de irresponsabilidad organizada, y también algo que una frase o un concepto también acuñado por el profesor Bernd Schunemann, puede también rechazar el reproche de una actitud criminal de grupo, que precisamente se presenta en este marco. Mi pregunta en ese sentido iba al tema de lo que se conoce como compliance defense. Como compliance defense se entiende el valor que se le puede dar al programa de cumplimiento para poder o disminuir o exonerar de responsabilidad penal o administrativa, como se quiera denominar a la empresa. En Alemania, en el año 2017, por primera vez hubo un pronunciamiento del BGH alemán, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo alemán, en el sentido de que si una empresa, incluso luego de la comisión de un hecho delictivo, actuaba de manera reactiva, colaborando con las entidades de persecución del delito, podía demostrar de esta forma que tenía un programa de cumplimiento adecuado y eficaz, y de esa forma verse beneficiada. Fue la primera vez que se reconoció un efecto a un programa de cumplimiento y que se validó la idea del compliance defense. Fue un caso interesante de una empresa en el sector militar que se llama Krauss Maffei Beckman, conocida por las siglas en español KMBW. Y esta idea fue muy interesante, porque hasta ese momento, incluso unos años después todavía, lo que sería algo parecido al Indecopi en el Perú, la oficina encargada de combatir los cárteles, siempre había sostenido, sin ningún tipo de excepción, de decir que la importancia del programa de cumplimiento era que la empresa no incurra en hechos delictivos. Pero si ocurrían hechos delictivos y había un programa de cumplimiento, esta era la muestra de que el programa de cumplimiento no había sido lo suficientemente bueno y ya no tenía ningún beneficio. Pero a raíz de esta sentencia del Tribunal Supremo alemán, esta idea empezó a cambiar, al punto que se modificó la ley de cárteles en Alemania en el año 2021, y a finales del 2021 ha salido una guideline, un manual de esta entidad administrativa, ahora sí diciendo: tenemos que considerar el compliance defense, y el compliance defense abarca tanto lo preventivo como lo reactivo. Entonces yo quería hacer esa pregunta en ese sentido: cómo se regula el tema del compliance defense en el Perú? Muchas gracias por la pregunta y por las palabras totalmente inmerecidas de mi querido amigo el profesor doctor Mario Moretti Navarro. Es un caso en el que orgullosamente puedo decir que el asistente superó al profesor, lo cual eso es habla bien del profesor, creo también. Así que muchas gracias, Mario, por tus palabras. Sí, muy interesante es las precisiones. ¿Cuál es la naturaleza, el encaje jurídico que tiene la defensa de compliance del modelo de prevención? Creo que en un sistema de autorresponsabilidad estricta, la implementación eficaz de un modelo de prevención impide apreciar la configuración del injusto culpable directamente. Está en ese ámbito, no puede reprochársele una actuación, o que el defecto organizativo de la persona aprovechado por el individuo que representó a la empresa sea expresión de una
cultura de no cumplimiento de la legalidad, ¿no? Con lo cual no se apreciaría el injusto culpable. Claro, en un sistema más que son naturalmente posiciones interpretativas también válidas, de un modelo de heteroresponsabilidad o responsabilidad vicarial de la persona jurídica, entiendo que más encajaría en la categoría de la punibilidad, ¿no? Y ahí sí que vendría a ser quizás un cuerpo extraño, dogmáticamente hablando, de la teoría del delito, como podría ser un símil los casos de regularización tributaria en los delitos contra la hacienda pública, ¿no? Que es, utilizando una expresión que se usa en la dogmática o en la teoría del desistimiento voluntario de la tentativa, como un puente de plata, ¿no? Es una persona que ya, un sujeto de imputación que habría cruzado la frontera de lo punible, ¿no? O habría configurado, perfeccionado el injusto culpable. Sin embargo, por una actuación post-consumativa, como sería en el ejemplo que comenta el doctor Amoretti, de una reacción, ¿no? Una reacción idónea de la empresa, ya se cometió el delito, pero la empresa detectó, investigó y reportó a las autoridades y corrigió para que a futuro no vuelva a ocurrir, ¿no? Eso es apreciado como cumplimiento del modelo de prevención y se le podría dar un eximente de responsabilidad, de acuerdo a la ley peruana, o una atenuación también podría dársele. Claro, ahí se podría discutir la virtualidad del eximente, porque es una, como digo, reacción postconsumativa. Si hacemos el símil con un sujeto individual que comete una acción delictiva e inmediatamente se arrepiente e intenta luego de revertir, revocar, indemnizar, corregir a futuro, no va a ser pues distinguido con una exoneración de sanción penal, ¿no? A lo más será interpretado dentro de las reglas de individualización de la pena como un atenuante, una atenuante específica para ello, ¿no? Y creo más bien que la defensa de compliance tendría que, de cara a lograr un eximente, a lograr enfocarse en acreditar que el riesgo concreto que se materializó en la comisión de un evento calificado como delito se encontraba plenamente identificado y al respecto habían medidas de control y de prevención ex ante idóneas, con capacitaciones, con el cumplimiento de todos los componentes del modelo de compliance. Sin embargo, en el caso concreto, digamos, es un supuesto de elusión por parte del individuo que actúa por cuenta de la compañía de esos controles, y que lo que se hizo fueron, digamos, ¿no? Como muchas veces utiliza en la doctrina americana, el concepto de los best efforts, el mejor esfuerzo para evitar la comisión del hecho, y que aún así, pues eso no era, no fue posible. En este caso creo que sí debería aplicarse el eximente, pero como eximente por no configuración del injusto culpable atribuible a la propia persona jurídica. Distinto es el caso, creo, de los casos donde no hay controles eficientes, idóneos. Hay, ¿no? en la empresa el riesgo concretado en el resultado pudo haber sido prevenido, de haberse identificado correctamente si es que no lo estaba, o de haberse mitigado, controlado si es que estaba identificado y no había ese control. Y sin embargo, a pesar de que no existía esos controles, la reacción sí es ejemplar de la empresa, ¿no? Digamos, remueve al funcionario en curso en la práctica, hace una investigación interna sin escatimar en recursos y presenta el caso, hace un self-report, digamos, a la fiscalía y presenta el caso muy completo ya como para que prácticamente presenten acusación y vayan a juicio, y remedia internamente, corrige. Todo eso creo debe ser valorado, pero sí sería a un nivel de creo, de atenuación, ¿no? Para ser consistente, digamos, con un sistema de autorresponsabilidad estricta, ¿no? de la persona jurídica, que en teoría debe tener el mismo tratamiento que una persona física, ¿no? Con lo cual también ampararía la presunción de inocencia, que creo que ese es el principal argumento para decantarse
digamos, por la corrección de un sistema de autorresponsabilidad versus un sistema de heteroresponsabilidad o vicarial, donde finalmente, digamos, se determina por adjudicar una responsabilidad de un tercero, ¿no? Y creo que eso sí es algo que puede hacer crujir, digamos, las bases de construcción del derecho penal, por lo menos de puño europeo continental, del cual digamos, ha bebido siempre la formática y la jurisprudencia peruana y la latinoamericana en general. Muy Bien, bien. muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos un par de preguntas, pero voy a darle pase al doctor Gilmar, que ha levantado la mano para que pueda hacer la pregunta. Muy buenas tardes, felicitaciones al doctor Reaño por la exposición. Disculpen que no pueda prender la cámara, pero, a ver, la pregunta, más que una pregunta, creo que es algo que nos gustaría poder entender y desde su óptica y desde su experiencia, qué tanto esto debería avanzar en nuestro país, ¿no? Y esto está básicamente dirigido hacia lo que es la debida diligencia. Doctor Reaño, ¿usted cree que nuestra legislación en materia de compliance o en general nuestra legislación que ya administrativa, corporativa, en general, ha sabido abordar lo que debe entenderse por una debida diligencia corporativa? Si esto es así, ¿cuál es esta, digamos, o qué deberíamos entender por esta debida diligencia? Y lo segundo es, ¿cuál es la importancia que le están dando, y esto bajo un poco abusando de su experiencia, de su amplia experiencia en el sector privado, ¿qué tanto cree usted que las empresas le están dando importancia a la debida diligencia dentro de los modelos de compliance? Esa sería. Muchas gracias, Gilmar. Muy interesante este comentario y esta consulta en general, te la agradezco. La debida diligencia es un elemento clave en todo sistema de compliance, de debida diligencia con contrapartes comerciales, esa expresión, digamos, de la posición de garante que tiene la empresa, ¿no? Como ciudadano corporativo, es un deber, es una obligación, ¿no? Digamos, puede traducirse eso o ser una equiparación en el ámbito de la imputación subjetiva de las personas físicas, en el ámbito de personas jurídicas. La imputación subjetiva vendría por el lado de la valoración de la debida diligencia que han tenido en general en cada actuación, en cada decisión que entrañe cierto riesgo legal, ¿no? Digamos, en la práctica podemos ver que en las empresas de gran magnitud se le da mucho peso y se invierte mucho en la debida diligencia, incluso con herramientas de inteligencia artificial, cuando se hace, digamos, una operación de adquisición de compañías, ¿no? Una potencial adquisición de una participación significativa o de acciones de una empresa o de un activo importante, se hace una profunda, sobre todo cuando hay cuestionamientos de compliance, una debida diligencia que además tiene que ser documentada porque, como sabemos, en nuestra legislación, de manera similar a la legislación, a la FCPA norteamericana, se reconoce la responsabilidad del sucesor, ¿no? Es decir, la persona jurídica que adquiere, ¿no?, otra compañía puede también verse alcanzada por la responsabilidad por el hecho cometido por la compañía target, por la compañía adquirida, a menos que haya, dice la norma, actuado habiendo hecho una debida diligencia, ¿no? Con una definición muy vaga que da la ley 3424, que en realidad no ayuda mucho, pero esto debe ser documentado, y como tal, hay que hacer, pues, tal vez sean, de hecho, en estos tipos de operaciones de adquisiciones, esa debida diligencia alcanza no solamente a una revisión de las causas judiciales o penales que tenga en curso la empresa, ¿no? No es una búsqueda de procesos, sino
incluso de hechos que no hayan sido aún conocidos, pero eran detectables de la revisión de la información. Entonces, por más que la empresa que va a ser adquirida suba en el data room cierta información disponible para la contraparte, se exige, yo veo mucho en la práctica por parte del potencial adquirente, revisar mayor profundidad y ver si en la contabilidad, por ejemplo, hay algún tipo de bandera roja que permita hacer preguntas, profundizar, para descartar que haya algún supuesto de pagos indebidos o que se esté haciendo facturación, digamos, por operaciones no reales, cuestiones de prácticas de corrupción, y entran de una manera muy profunda. Entonces sí veo que hay un absoluto desfase entre la regulación, bueno, no diré legal, en rango de ley, sino la regulación normativa en general y la práctica, ¿no? Porque muchas veces vienen estos actores económicos con estándares de jurisdicciones, ¿no? Digamos, europeas o norteamericanas, entre otras jurisdicciones o asiáticas, que vienen con prácticas, digamos, ya con estándares distintos, ¿no? Más exigentes. En nuestra legislación sí se echa absolutamente en falta esta regulación. Creo que es algo que quizás no le corresponda al legislador, ¿no? Sino más bien, yo creo que haría muy bien el Ministerio Público en emitir directivas, ¿no? Como por ejemplo lo tiene la Fiscalía General del Estado en España, ¿no? Como hace una circular muy importante que emitió tan pronto entró en vigencia la ley en 2010, de responsabilidad de personas jurídicas, o como tiene el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, en Norteamérica. Yo creo que en Perú, ¿no? Si no ha sido el Ministerio de Justicia, no ha sido tampoco la Superintendencia del Mercado de Valores, que sí es un actor relevante como órgano de prueba, como un perito institucional. Creo que es el fiscal, o sea, la fiscalía, a quien sí le competiría, a mi juicio, emitir estas directivas, asesorándose obviamente por especialistas, ¿no? No necesariamente locales y que quieren evitar cualquier tema de conflicto de interés, pueden ser extranjeros, pero hacer un esfuerzo en establecer guías de actuación y de valoración, ¿no? Para tener predictibilidad de hasta qué nivel puede estar ya, digamos, en cierto confort la persona que va a tomar una decisión de negocio, de que luego no se va a ver involucrado en una atribución de responsabilidad o va a perder un activo. Se ve mucho también en la práctica de adquisiciones inmobiliarias por el riesgo de incautaciones o extinciones de dominio, que aun cuando no involucra una responsabilidad penal para el adquirente, sí una responsabilidad patrimonial importante, y es que ve perdido el activo que ha comprado, porque resulta que después de la adquisición el vendedor fue incurso en un proceso de lavado de activos y se consideró que era algo que podía ser detectable, ¿no? Pero ¿cómo predecimos, ¿no? Hasta dónde invertir en revisiones? Como digo, creo que es una materia donde no diré el cielo es el límite, pero sí he visto transacciones donde se recurre en firmas, sobre todo norteamericanas, tienen herramientas como digo de inteligencia artificial para poder detectar banderas rojas de compliance y profundizar en debida diligencia. Claro, eso tiene un costo de transacción importante, de implementar todas estas herramientas, pero claro, ¿cuál es como siempre, cuando uno habla de posiciones de garante, ¿no? Siempre hay que ver cuál es el fundamento de la posición de garante y el límite de la posición de garante, ¿no? Hasta dónde llegar. Entonces, creo que el fundamento está claro. El fundamento es por un tema de organización, ¿no? Digamos, de actuación precedente. Siempre va a haber un fundamento para que la persona jurídica sea garante en una operación comercial en la que interviene, pero el problema es el límite, ¿no? Hasta dónde se puede considerar satisfecho el deber de debida diligencia de la empresa, ¿no? Y ahí, claro, nos vamos a remitir a los estándares de la industria, es algo muy, creo, general, a veces muy difícil de asir o dependerá de cada jurisdicción, de cada país. Por eso sí creo que la Fiscalía ayudaría mucho emitiendo directivas o guías en un sistema que, como bien sabes, Gilmar, entró pues en vigencia en Perú
el sistema de responsabilidad penal de las empresas en enero del 2018, va a cumplir 5 años, y de menos no hay un solo caso conocido al menos donde el Ministerio Público haya aplicado esta norma para iniciar una investigación preliminar contra una persona jurídica. Entonces también es difícil que un sistema avance si no tiene una vida real propia en la práctica, ¿no? Muchas veces así, caminante, no camino, se hace camino al andar, o se va mejorando, pero claro, este es un aspecto que podemos decir muy nuevo en el Perú, tan nuevo que ni siquiera ha sido inaugurado en lo que alcanzo a nivel de investigaciones del Ministerio Público, y menos aún a nivel judicial. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias. Le voy a robar unos minutos, un par de minutos más. Tengo una pregunta. Si el programa de compliance es importante para demostrar la legalidad en las empresas, entonces el oficial de cumplimiento ocupa un rol central, ya que es el corazón de este sistema. ¿Cómo hacemos para tener oficiales de cumplimiento expertos en la materia de compliance en nuestra realidad peruana? Ok. Claro, cuando se habla de corazón, del componente corazón del programa de cumplimiento, casi siempre se suele mencionar no al oficial de cumplimiento, sino al componente de identificación y mitigación de riesgos, ¿no? de la matriz o el mapa de riesgo, porque claro, sin eso no hay, puede ser un oficial de cumplimiento muy competente, pero si no tiene en la organización los riesgos de compliance identificados, mitigados, es complejo, ¿no? Todos los componentes son importantes, creo que el oficial de cumplimiento sin duda lo es. ¿Qué hacer para reforzar, digamos, su eficacia? ¿No? Creo que ahí la palabra clave en el oficial de cumplimiento son dos, ¿no? Independencia y autonomía. Debe ser alguien que que tenga una línea de reporte directa a un órgano de dirección, señaladamente el directorio, cuando la sociedad anónima lo tenga, o la junta de accionistas o de socios directamente cuando no haya directorio, o un comité que se establezca también, no a la gerencia general nunca, y tenga, para evitar conflictos de interés, y además el oficial de cumplimiento debe tener recursos para poder hacer su labor, ¿no? Eso le da, digamos, la independencia, la autonomía, parte también no solamente de la línea de no tener conflictos de interés, ni tener que reportar a alguien que pueda tener interés en bloquear el sistema de compliance, sino también en tener autonomía de recursos, de disposición de recursos. En nuestro sistema, no digo ya legal, sino en general, en nuestro ámbito corporativo, el oficial de cumplimiento no tiene un peso tan relevante. No solamente en el Perú, en España también sucede algo similar, que es radicalmente distinto, por ejemplo, de lo que ocurre en el ámbito norteamericano, donde el compliance officer es un funcionario de primer nivel, es un directivo de la compañía, tiene una posición en el top management, está, digamos, en un nivel muy alto, ¿no? En la cúspide de la organización. No sé cómo será en Alemania, el doctor Amor tiene experiencia práctica muy valiosa al respecto, pero como digo, de lo que conozco, España, Perú, el oficial de cumplimiento es percibido como un empleado más, ¿no? de la compañía, y se ve en su retribución económica, y eso, digamos, no ayuda, ¿no? A generar esta cultura de cumplimiento que tiene esta frase hipermencionada, ¿no? Que es el tono de la cúspide, como se puede traducir, ¿no? El tone from the top, ¿no? Que es desde arriba hacia abajo, tiene que hacerse, ¿no? Impregnarse la cultura de cumplimiento de la legalidad en una corporación. Entonces, para eso se requiere empoderar a quien tiene esa función y no puede ser percibido como alguien, digamos, de un nivel medio o menor, ¿no? Sino todo lo contrario, de alguien de alto nivel. El trabajo es un trabajo importante el que hace, que finalmente que genera valor también comercial a las empresas, ¿no? En su interacción, todos los financistas, ¿no? Cuando van a tomar un préstamo, o clientes, si es que son proveedores en determinadas industrias, van a exigir siempre que le demuestren que tienen un buen sistema de compliance para poder contratar con ellos. Es exigencias que asumen también cada una de las empresas porque no quieren riesgos legales o porque han, digamos, suscrito determinados compromisos.
Entonces es un círculo virtuoso que hace que finalmente se empodere a quien tiene esta posición. Termino diciendo, es una posición que no es fácil tampoco de desempeñar, no hay un perfil pues, definido, ¿no? No hay una carrera aún en la universidad de oficial de cumplimiento, no necesariamente que ser abogado en absoluto, conozco muchos que son ingenieros industriales que lo hacen muy bien, o ¿no? de otras especialidades, administradores. Hay que tener, digamos, mucho, digamos, criterio, conocer muy bien el negocio y la industria en la que se desenvuelve el negocio. Eso es fundamental. El oficial de cumplimiento tiene que tener ese conocimiento de la práctica comercial, de los usos y costumbres, de la regulación sectorial, de cómo funciona el negocio, para poder también dar hablábamos de las 3 líneas del compliance, ¿no? Una de ellas es, claro, es el área de cumplimiento, ¿no? Pero luego está el dueño de la decisión, ¿no? Que va a ejecutar, y la auditoría, digamos, que siempre llega tarde, revisa ex post y detecta alguna irregularidad. Pero en esa segunda línea, que es el oficial de cumplimiento, tiene que acompañar al que decide. Y para acompañar y dar un consejo valioso, hay que conocer el mercado en el que se desenvuelve la compañía y la estructura, el negocio, porque tampoco se trata de ser un policía. Es fácil para un oficial de cumplimiento, no se puede, no hagan esto, no, entonces no se hace nada, la empresa no genera, no vende y tiene que quebrar, ¿no? Entonces, en un mercado que es competitivo y siempre las consultas son, ¿puedo hacer esto o no puedo hacerlo? ¿No? Yo recuerdo, otro termino, permítame, es una consulta que se me hizo algún tiempo, ya mucho tiempo, antes que entre la ley en vigencia, mucho antes, de haber sido hace 15 años, que era una empresa japonesa que deseaba hacer una reunión con un funcionario del agregado comercial de la Embajada de Perú en Tokio, me parece, o en otra ciudad. Y preguntaba si eso se podía hacer o no. Entonces, claro, ahí la regla es la transparencia, ¿no? O sea, como son los japoneses, más muy ordenados, ¿no? Que iba a ser en tal hotel, tantos yenes por cubierto, una sola copa de vino, o sea, muy acotado, muy regulado. Entonces, claro, si uno ve, ¿se puede o no se puede? Claro, desde la perspectiva legal peruana, eso no es un delito. El delito de cohecho tiene que tratarse de una ventaja para que el funcionario actúe o deje de actuar. El hecho que haya una cena de negocios, que es usual en los negocios, es admisible, pero en la medida en que haya transparencia, por ejemplo, que la invitación se curse oficialmente a través de un conducto regular, en este caso la Cancillería, se señale cuál es la agenda de la reunión, quién es el funcionario invitado, quién van a asistir, lo que van a tratar, y con eso se consigue una aceptación por parte del funcionario. Eso, digamos, es algo admisible. Entonces, es un ejemplo de cómo podrían haber preguntas de las áreas usuarias de una empresa oficial de cumplimiento y tienen que darle pues, una solución, una salida ahí donde se pueda, que no impida el desarrollo eventual de los negocios de la empresa, pero que obviamente no incurran en riesgo de responsabilidad legal, ¿no? Pero para eso hay que tener, digamos, cierto criterio y conocimiento también del mercado en que se desenvuelve la empresa. La verdad es una posición bien interesante la oficial de cumplimiento, que en Perú todavía le queda mucho por desarrollar, pero que creo que cada vez más profesionales competentes y jóvenes están incursionando, y creo que esto va a tener un muy buen futuro. Muchas gracias, doctor. Vi que alguien levantó la mano hace rato, brevemente, de repente, para hacerle la pregunta. Bien. Bueno, si no hay nadie, levantó alguien la mano, bien. Doctor, entonces, acá está una pregunta, doctor André, bienvenido a este congreso. Hola, muchísimas gracias. Ante todo, lo felicito al profesor Reaño por su exposición. Siempre que lo escucho es muy bueno por escucharlo, porque siempre ahí da algunos alcances nuevos y
y en realidad, pues, contar su experiencia para mí es bien interesante. Profesor, yo tenía una pregunta. Bueno, entre tantas preguntas, yo tengo una pregunta que quizás es más de opinión que de conocimiento jurídico. Y mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Usted qué opina con relación a trasladar algunos requisitos? Por ejemplo, en materia del SPLAF, para nombrar a un oficial de cumplimiento hay determinados requisitos. Por ejemplo, uno con el cual en lo particular pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es discutible, es el tema de que el oficial de cumplimiento no tenga deudas en el sistema financiero, no esté reportado, ¿sí? Pero del SPLAF, ¿qué opina usted con una propuesta de trasladar estos requisitos y probablemente agregarle algunos otros para el oficial de cumplimiento en el marco del modelo de prevención de delitos? ¿Usted estaría de acuerdo con ello o creería que tendría que analizarse un poco más? Me gustaría saber su opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, André, por tus palabras y por la pregunta. Tú eres sin duda uno de los más importantes especialistas en materia compliance, muy activo en Perú. Tu pregunta denota un conocimiento también práctico de la situación. Mira, a mi juicio, no son transpolables los requisitos para ser oficial de cumplimiento en materia de sistema de prevención de lavado de activos con los de el oficial de cumplimiento, digamos, de prevención de delitos en general, ¿no? Creo que son dos mundos distintos, ¿no? El mundo del SPLAF, pues, como acrónimo suele mencionarse, está más dirigido a aspectos regulatorios, ¿no? De hecho, como sabemos, es determinados sujetos, considerados sujetos obligados a tener el sistema de prevención, tienen pues este deber de implementación al punto que es un incumplimiento genera responsabilidad administrativa, ¿no? La Superintendencia de Mercado de Valores a través de la UIF Perú puede iniciar un procedimiento sancionador y poner multas incluso a las empresas que no cuenten. Tiene una lógica distinta de una lógica que es la del derecho administrativo, netamente, en un estado de la prevención, como debería el profesor Jesús Silva, en el que estamos, tiene, digamos, la lógica de atribuir deberes, ¿no? De policía a los sujetos obligados, denominados así, a tener estos controles, ¿no? Registrar determinadas operaciones que superen cierto umbral, mantenerlas a disposición del supervisor, que es la unidad de inteligencia financiera, en caso haya una auditoría, con toda la lógica de detectar alguna transacción que pueda ser calificada de sospechosa, y si es así, una obligación legal de reportarla dentro de determinado plazo a la unidad de inteligencia financiera. Digamos, es un mundo regulatorio administrativo, que creo que es distinto de la lógica del sistema o del modelo de prevención de delitos, donde también ciertamente incluye el lavado de activos, pero ya con la condición del delito, ¿no? De no involucrarse en actos de conversión, transferencia, todas las modalidades en general del lavado de activos. Y por eso creo que allí no deberían interpolarse como requisitos tan formales como el que mencionas, de no estar reportado en una central de riesgos, digamos, eso no es algo pues, que da cuenta, en todo caso, me imagino que detrás de eso hay una sospecha, ¿no? De que alguien que está reportado con deudas es alguien que puede tener no sé, necesidades económicas y por lo tanto es alguien que puede ser materia no sé, de recibir algún tipo de ventaja indebida para omitir reportar algo. Entonces, no sé, entiendo que esa sería la lógica que consideran que sería alguien no idóneo, que no tenga la solvencia, vincular la solvencia económica a la solvencia moral, digamos, creo que es un error con todo, a mi juicio. Pero más por un tema de fondo, creo que no, que van son dos mundos distintos, como digo, y son otras características. No impide que el que sea oficial de cumplimiento en materia de prevención de delitos sea a su vez el oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos. Muchas empresas tienen esta figura fusionada, pero eso hace que tenga que tener dos roles, habilidades distintas, el ejecutivo que desempeña esa posición. Ese es lo que, en fin, mi modo de ver. Gracias.
Bueno, doctor, le agradecemos, nos hemos extendido un poquito más, pero le agradecemos porque ha sido temas muy interesantes lo que hemos tocado hoy día. Bien, doctor, a nombre del Colegio de Abogados de Arequipa, le quiero dar las gracias, reciba los saludos del decano, de la Junta Directiva y de los abogados de Arequipa por la brillante exposición que nos ha dado hoy y esperamos también en el futuro tenerlo nuevamente en nuestros espacios. Muchas gracias, doctor. Encantado. Muchas gracias, doctor Astete, y a todos mis colegas. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Bien, tenemos unos minutos, porque a las 13 horas tenemos también la visita del doctor Miguel Díaz y García Conyedo, muy conocido él en nuestro medio. Así es que hacemos un pequeñísimo break acá y volvemos a las 13 horas, que estamos a unos 8 minutos. Entonces aprovechemos esos minutos para hacer nuestras cositas y volvemos a las 13 horas. No se lo pierda porque el tema es muy interesante.